días amigos, amigas y familia, espero que estén muy bien el día de hoy, espero que estén con mucha salud ahí en sus hogares. El día de hoy vamos a recrear lo que son los chicken nuggets, obviamente de pollo, chicken nuggets del restaurante Chick-fil-A. Los que no saben cuál es el restaurante Chick-fil-A, es un restaurante que vende se especializa en vender comida rápida, pero es pollo. Y lo que trae de rico este restaurante es que lo hacen con pollo real. No es así como que licúan el pollo ni nada de eso. Son pedazos de pollo los que uno se va a comer. Así que si nunca había escuchado este restaurante, igual pruebe a hacer esta receta porque yo les recomiendo que estas cosas están muy ricas. Y quédense hasta el final del video para ver lo rico que quedan. Así que vamos. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es lavar el pollo o dejarlo en limón. Tengo ahí 3 pechuguitas de pollo con agua y les muestro. Yo utilizo este jugo de limón. Puedo utilizar puedo utilizar vinagre, puede utilizar limones, pues naturales. Ahorita los limones aquí están bien escasos, pues por la situación, pero pues puede también utilizar usted este juguito de limón. Lo deja allí mínimo una media hora. Yo casi siempre lo dejo 1 hora y ahí en agua con limón para que le salga todo el olor feo del pollo, la grasa y todo. Así que ahí lo dejamos y luego volvemos con la receta. Ahora que nuestro pollo ya está bien lavadito, vamos a tratar de sacarle toda el agua. Miren, quedó bien limpito. Solo está aquí con el limón que les dije y pues después lo enjuagué, le quité el limón. Vamos a partirlo en trocitos como cuadritos, no muy grandes ni muy pequeños, más o menos así, como en cubitos. Ahora amigos, que ya tenemos nuestro pollito partido, vamos a ponerle mayonesa. Una cucharada suficiente de mayonesa. Vamos a ponerle un poquito de curry. Vamos a ponerle un poquito de consomé de pollo. Adobo. Y ajo. Pimienta. Y olvidé ponerle un poquito de sal nada más para darle sabor.
Esto así lo vamos a guardar en la refri para que se marine por una media hora mínimo. Si usted lo puede hacer un día antes, hágalo. Si lo puede hacer, dejarlo allí más tiempo, déjelo más tiempo. Entre más tiempo está esto condimentado, el sabor quedará muchísimo mejor. Ahora, amigos, en un bowl vamos a poner media taza de harina. Esto va a ser para el empanizado. Vamos a ponerle un poquito de adobo, un poquitito nada más. Y yo voy a estar utilizando empanizador. Esto lo vamos a revolver muy bien. También a esta harina le vamos a poner un poquito de sal a esta harina, porque este empanizador que yo utilizo es de puerco. Usted puede usar cualquier otro, pero este tiene como condimentito, ya trae como un poquito de condimento y sabor, pero igual ocupa un poquito de sal. Por aquí ya tengo calentando mi aceite para pues poder freír estos nuggets. Ahora, amigos, lo que vamos a hacer es pasar el pollo por esta harina y ya ponerlo a freír. Aquí, amigos y amigas, es como quedan estos nuggetsitos, recreando los nuggets de Chick-fil-A. Muy deliciosos. Deliciosos. Espero les haya gustado este video, amigos. Hagan esta receta en casa porque yo sé que les va a encantar. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.